mi gente, muy buenas noches. Gracias por acompañarme una vez más a esta cita de todos los lunes. Y hoy les cuento que estoy completamente emocionado porque tengo frente a mí a una de las personas que más he anhelado entrevistar. Él se hace llamar, o más bien le dicen el señor Galindo, pero no se llama así. Sé también por allí que tiene un Darío embolatado, pero tampoco lo conocen por ese nombre. Es alguien que habla en mayúsculas. Y como él habla en mayúsculas, yo quiero presentar a este invitado. No un invitado, un invitadazo. Señoras y señores, para mí es un placer, un enorme placer tener como entrevistado al señor Iván Lalinde. Ivancho, qué honor, hermano. Ay, Raúl, qué bueno, nunca me habían dicho que hablaba en mayúsculas y tienes toda la razón. Hablo en mayúsculas, es verdad. Raúl, Sí, muchas pero gracias por esta invitación, qué delicia. Mira, para mí esto es un regalo de esta pandemia. Poder hacer una entrevista sentado en el sofá de mi casa con mis gatas al lado, parchado, delicioso y poder hablar contigo, eso me parece que antes no lo hubiéramos hecho, ¿no? así es, así es, así es. Y yo le debo esta pandemia, este formato, y le debo esta pandemia el poder conversar contigo, el conocerte, porque he seguido tu carrera de siempre, primero por tu talento, que es innegable, segundo porque eres una persona que a través de tu trayectoria siempre has hecho cosas diferentes, o sea, no se te caracteriza cuando uno sigue tus proyectos por hacer lo mismo de todos, y uno puede mirarse de pronto comandos, cuando estuviste en la parte de espectáculos en Caracol, de pronto algo que yo califico, ya veremos si estoy en un error o no, como un parteaguas en tu vida, que fue El precio es correcto. Quizás un poquito menos mediático, pero para mí también, desde el punto de vista profesional, también fue un parteaguas que fue A Primera Hora, ya hablaremos de eso también. Me encanta. Eh, Según manda la estructura del programa, ya más o menos he resumido tu carrera, pero quiero saber para Iván Lalinde, ¿quién es Iván Lalinde? Muy Raúl, pues mira, primero gracias por todo ese seguimiento porque además son 26 años ya de carrera en televisión. Yo empecé en el 94. Iván Lalinde, yo soy un paisa, hijo de una familia paisa tradicional muy numerosa, soy el número 10 de 10 hijos. Soy un tipo apasionado por lo que hago, porque me fascina mi oficio, mi trabajo, mi profesión. Nunca he dudado en hacer lo que hago, ni nunca me he arrepentido de haber escogido este camino. Soy un tipo apasionado con todo, ¿sabes? Soy muy sensible, soy muy pisciano. Tengo una cuenta en Twitter que sigo que se llama Piscis y cada que saco un mensaje a esa vaina soy como, uff, barba. Soy muy pisciano, muy pisciano. Eh, Soy muy sensible, como te dije, muy vehemente. Cuando dijiste que hablaba en mayúsculas, eso es muy de mi raza y esa vehemencia a veces me da muy buenos ratos, pero a veces también me hace tragar momentos muy amargos. Mm, Me gusta eso también de cambiar, no. Admiro mucho a la gente, ¿sabes que admiro mucho a la gente que dura muchos años haciendo lo mismo? Yo como, ¿cómo hacen? Yo no A soy mí capaz. también. Cuando yo empecé, todo lo que he empezado últimamente, porque digamos que con mi salida de Caracol, yo empecé como a explorar cosas. En Caracol, igual estaba de Caracol, ¿no? Entonces ahí como que estaba en mi carrera. Pero cuando empecé a salir a explorar la vida, cuando yo empecé en noticias en Canal Uno, en Primera Hora, en Noticiero del Mediodía, yo decía, bueno, aquí voy a estar 5 años. Cuando estaba cumpliendo el año, yo dije, ay, miércoles, pero yo ya, aquí ya esto ya aprendí, yo que me voy a quedar acá, yo ya siento que acá ya empezaban mis brazos a hacer como así. Luego cuando llegué a RCN a hacer el desayuno del programa de la mañana, que los objetivos eran pues totalmente diferentes cuando entramos a cuando ya, como a los 3 meses, todo cambió allá. Cuando yo llegué, yo dije, miércoles, yo le decía a Janet, pero yo no me voy a quedar más de 5 años haciendo esto. O sea, yo a los 5 años yo ya vuelo. Y yo, sí, papito, 5 años. Yo sí puedo aguantar más. Y yo le dije, bueno, yo creo que yo a los 2 voy a estar. Y a los 2 terminé RCN. Ese soy yo. A mí me gusta el movimiento.
me gusta estarme moviendo, moviendo. Lo que pasa, Raúl, y a todos los que nos están viendo, es que ya uno va llegando a una edad en la que uno empieza a decir, bueno, ya no te puedes mover tanto, pero también al rato digo, ¿y por qué no? Me sigo moviendo. Eso fue lo que yo decidí. Ese soy yo. Yo soy móvil. Yo Eres un soy tipo, sensible. eres un tipo muy móvil, muy dinámico y en ese dinamismo y en esa movilidad, digamos que está buena parte de tu éxito, ¿cierto? Pues sí, sabes que sí. A veces me pregunto, y tuve una época en la que me cuestioné mucho eso, Raúl, porque yo veía colegas míos como Claudia Palacios. Claudia Palacios empezó conmigo en 7:30 Caracol, en Noticiero de la Mañana. Claudia venía de CMI con Yamil Amat cuando Yamil Amat entró al canal Caracol, cuando Caracol empezó como canal privado. Les estoy hablando del año 1998. Claudia llegó de Palmira a CMI a hacer las prácticas y luego Yamit se trae a todo su combo para Caracol para armar el equipo de noticias. Yo estaba ya en Caracol como productora, como programadora. Yamit sacó a los que no quería, dejó a los que no quería, a los que quería, yo quedé por fortuna en los que quería y me hice muy amigo de Claudia Palacios. Y Claudia empezó ahí, en su sección de salud, a hacer sus notas de salud, luego empezó poquito a poco y yo la veía muchos años después y ella seguía ahí. Y luego la veo en CNN. Y luego la veo con toda esa proyección y decía, pucha, ¿será que eso es lo que me faltó a mí? Como perseverancia, quedarme en un punto. Pero ya hoy en día digo, no, ese no soy yo. Y veo a muchos amigos que se quedan, si tú ves a, no sé, a Vanessa de la Torre, que también es una colega mía de entretenimiento. No, pues mucha gente que se ha quedado y ha logrado su estatus ahí. Yo no soy capaz. Yo no sé si es un error o qué, pero hoy en día lo agradezco porque he hecho de todo. He hecho, como tú lo dijiste, he hecho noticias, he hecho entretenimiento, he hecho concursos, he hecho programas infantiles, he hecho de todo, de todo. He hecho lo que se me ha dado la gana. Pero Está además rico. con un éxito muy grande y eso lo muestran los seguidores que tienes, que además somos fieles a ti, a tu carrera, a tu proyección. Vamos al inicio como tal de tu carrera. ¿Cómo llegas a los medios? ¿Por qué llegas a los medios? ¿Siempre fue tu Bueno, sueño? antes de eso, Raúl, te quiero Señor. algo que viste, que siempre con éxito, ¿no? Y eso me parece chévere mostrárselo a la gente. No siempre ha habido éxito. Ha habido muchos fracasos. Muchos. Yo tengo muchos fracasos en mi hoja de vida. Como fracasos así de 3 mesecitos que uno caminando rápido no se nota. Uy, pero sí, hemos hecho unas cosas espantosas. Yo he hecho unos programas que uno dice, Dios mío, en mi época de creativo en Caracol hicimos algo que se llamaba Esta Tarde, pues que no funcionó. No era espantosa, era muy bueno, pero una propuesta, pues no pegó. La peluquería no pegó. Varios formatos que no pegaron. Pero de eso se trata esto, Raúl, de eso se trata. Ahora sí, ¿cómo llegué? Iván, pero ¿no Yo, crees, y te lo consulto con mucho respeto, ¿no crees que hay veces entender los gustos de los televidentes es como que tan complejo, tan no, difícil? pues claro. Además, en un esquema de televisión abierta como el que manejamos en nuestro país todavía, donde tú tienes que hacer un programa que le guste a la señora que trabaja en la casa del servicio, a la patrona, al hijo, al nieto y al señor, porque es una televisión abierta. Es Completo. multitarget. No es como los canales internacionales o de operadores de cable que Son tienen un nicho. especializados. Sí, es un nicho, un target. Entonces, el de cocina le va a los que les gusta la cocina. Los de hogar, pues les va a las señoras del hogar. El de así. Esto es abierto. Ahí es donde está lo complejo de trabajar en canales abiertos como los nuestros, que es donde tiene que darle gusto a todo, con una cantidad de restricciones y de limitaciones que hay que cumplirlas. Entonces, ese es el reto cuando uno tiene que hacer un programa de televisión para un público tan amplio. Y además, si a eso le sumamos que hay antenas que técnicamente en nuestro medio le llamamos frías y hay otras antenas que son más calientes. Pero bueno, Exacto. Yo he de ese estado en tema ambos. entraremos ya un Sí, poquito más al final, sí. que de ese tema también quiero hablar. Hablemos del inicio de tu carrera, Iván. ¿Por qué llegas a la Bueno, televisión? ¿Siempre fue tu sueño? sí, desde chiquito. Desde chiquito yo siempre quería trabajar en televisión, era como una fantasía. Yo veía ese aparatico y yo quedaba hipnotizado frente al televisor. Y yo decía, ¿cómo funciona esta vaina? Yo le pregunté a mi papá, ¿pero dónde la hacen?
pero ¿y por qué dicen que van al estudio y nosotros por qué no vamos? Porque es en Bogotá y yo en Medellín. Y, y siempre con esa inquietud, hasta que llegó un momento en la vida en que ya, hice mi vida, pero llega alguien, un amigo, y me dice, no, es que hay una carrera que se llama Comunicación Social y Periodismo, es para la gente que los periodistas, los reporteros de los noticieros estudian eso. Yo, ¿en serio? Y empiezo yo a investigar, y me doy cuenta que sí. Entonces ahí se me mete en la cabeza que yo quería ser periodista. Entonces, igual toda la vida me gustó mucho el teatro. Yo estuve en teatro, en mi colegio estuve en teatro, todo el colegio, estudié en la Academia Teatral de Antioquia, en el pequeño teatro, hacía mis obras de teatro, pararme en el escenario era las cosas que más me fascinaban a mí en la vida. O sea, eso era sentirme pleno, hacer en el colegio obras de teatro. Teníamos un profesor de español que se llamaba Juan Guillermo Clavijo, y Juan Guillermo Clavijo, o Clavijo, nos hacía hacer unos centros literarios, es decir, unas presentaciones frente a todo el salón cada semana. Y las presentaciones era lo que quisiéramos, algo libre. Yo, para mí eso era mi materia. Yo me concentraba en eso y me iba súper bien. Y este señor decía, no, la Linde fue pucha, este man es sobrado. Y yo era el director, el que montaba las obras de teatro. Eso es lo que me gustaba. A mí eso me fascinaba y eso me ponía a vibrar. Bueno, entonces cuando llegó a mi carrera, entrar a la universidad fue una lucha, pues por la parte económica de mi familia. Mi papá me decía, yo no tengo plata para pagar esa universidad tan costosa, que era la bolivariana. Yo dije, papá, pero también me voy por la pública. Igual, al él cantármela, porque él me la cantó, yo empecé a buscar crédito por el ICETEX. Entonces, desde que estábamos en décimo, yo empecé a derivar los créditos del ICETEX. Eh, y los logré. Cuando ya estaba en 11, yo ya me conocía a todas las secretarias del ICETEX. La oficina del ICETEX quedaba como en Ayacucho, como entre la Oriental y El Palo, en Medellín, en el centro, es decir, abajito de mi colegio. Yo estudié en el colegio de San José, que quedaba en Boston en ese entonces. Entonces yo me bajaba para el ICETEX y yo me conocía a todas las secretarias, Raúl. Yo ya era amigo del portero, de la secretaria, de todas. Entonces llegó este man y yo, es que yo necesito el crédito. ¿Por qué? Porque yo tengo que estudiar. Yo tengo que estudiar comunicación. Y todo, sí, tranquilo yo. Y me acuerdo de la cara de la señora. Es que yo tengo una memoria visual impresionante. Entonces, yo llevaba todos los papeles, tal, mi papá, o sea, ni se enteraba, o sea, él decía, él hace todo. Bueno, finalmente me presenté a la bolivariana, hice el examen de la bolivariana, hice el examen de la Antioquia e hice el examen del Instituto de Artes, que era de publicidad. Porque también me parecía chévere la publicidad. ¿Por qué? Porque había propagandas y comerciales de televisión. Y eso es lo que yo tenía que hacer. ¿Sí me entiendes? Yo iba Total. enfocado a esa vaina. Entonces, y mi hermano estudiaba publicidad y a mí me encantaba inventarme jingles, inventarme copies. Yo le ayudaba ya con los trabajos de universidad. Eso me parece, a mí la parte creativa me gusta mucho. Entonces, me presenté a la bolivariana y no pasé, Raúl. Quedé en el puesto aceptado en 90 y yo quedé en 94. Bruto. Bueno, yo me acuerdo que le hice la guerra a esta decana. Yo iba todos los días a donde la decana. La secretaria me decía, pero ¿por qué vienen yo? Porque yo necesito saber por qué no pasé. ¿Por qué no pasé? Hasta que Marta ya no se llamaba la decana, me dijo, no pasaste por ortografía. Yo, ¿por ortografía? Yo, pero si yo soy buenísimo para ortografía. Tuviste fallas en la ortografía. Y entonces yo te lo juro que tengo buena ortografía. Yo soy bueno, le mostraba los dictados que me hacían en el colegio. Pues me volví un cansón en esa universidad. Pero en ese momento también hice el examen de la Antioquia, que era muy difícil, muy difícil. Era como otro ICFES, otra prueba del Estado, era peor. Y pasé a la de Antioquia. Mi mamá le dijo a mi papá, no, él no va a entrar a la de Antioquia. Y le decían, ¿por qué? Porque esa universidad es pública, ya no va a terminar nunca, me da miedo que el gordo se meta allá y esos Y los disturbios y no paros y sé los qué, y los desórdenes. paros y toda la vaina. Y yo, ay, mamá, deja la lora. Bueno, finalmente, cuando ya iba para la Antioquia, me llaman de la UPB a decirme, ya tienes tu cupo en la universidad. Bruto. En el mismo Entonces yo, semestre, no te tocó esperar un semestre. no, nada, en el mismo, esto todo fue en meses. Esto era horrible porque esto era definir la situación militar, el ejército, definir la entrada a la UPB o a la Antioquia. Pasé al Instituto de Artes también, que también me parecía una muy buena opción. Pero yo dije, no, yo quiero comunicación social y periodismo. Entonces, a definirme por la Antioquia, por la UPB. En la UPB yo dije, por favor, háganme la entrevista. Y en la entrevista enamoré a toda esta gente. Yo me acuerdo que estaba con una camisa verde de chaliz, porque en esa época se estaba el chaliz. Claro. Era como verde militar y como de chaliz. Y yo me acuerdo que yo sentía la gota fría por acá que bajaba de los nervios, pero yo enamoré a esa gente de esa mesa. Y me hicieron pasar.
pasé a la universidad finalmente. Cuando llegué a la universidad ya me empiezo a centrar. Yo dije, voy a ser nerdo como me gusta ser a mí, nerdo, estudioso, ratón de biblioteca, me fascinaba ir a la biblioteca en esa época de internet. Era todavía un documento, una fotocopia, todavía estaban lanzando el cable óptico por el océano, el transoceánico. Era una teoría de los mass media, todavía no existía. Entonces yo iba a la biblioteca, me fascinaba periodismo, me fascinaba ética, me fascinaba literatura y O sea, fotografía. sentías que estabas estudiando lo que era. No, era el ser humano más realizado del mundo. Me tocaba trabajar, trabajé como mesero y como bartender en un bar en Medellín, en la zona rosa, en el poblado, y como mesero en una hamburguesería también muy famosa ahí, me tocaba camellar para poder pagar mis cosas. Y camellaba y estudiaba tan, me dediqué entonces a la fotografía, me fascinó la fotografía, yo dije, uff, teoría de la imagen me pareció lo máximo, me la dio Samuel Moreno, que era un tipo del colombiano, el periódico local, que era buenísimo, y me enamoró de la imagen, del concepto de la imagen, la teoría de la imagen me fascinó. Y me fui por el lado de la fotografía y yo iba a ser reportero gráfico. Pero en el 94, es decir, yo entré en 92, 93, ya estaba yo en quinto semestre, eh, me invitaron a ser parte del equipo organizador de los premios Ettores, que eran unos premios locales que hacían la universidad, que cada año iban creciendo mucho y ese año iban a ser a todo dar, mejor dicho, a lo grande. Ya teníamos invitados de la farándula nacional, Martín de Francisco, Santiago Moure y Carlos Vives, que en ese momento estaban en todo su boom con un programa que se llamaba La Tele. Y a mí, los de séptimo semestre, que eran los organizadores, me invitaron a mí a que yo fuera el jefe de prensa del evento. Y yo le dije, pues, ¿qué nota? Me dijo, sí, Bancho, queremos que seas tú eres pilo, tú eres centrador, tú eres metelón. Y yo, bueno, de una, pues a cada uno lo llamen los grandes a ser parte de un evento, parecía más vaquero. Y me metí, y en ese trabajo, haciendo la difusión de los Ettores, yo empecé a visitar periódicos, programadoras, televisión local, todo. Y llegué a una programadora, que era la de la universidad. Me dijeron, Lalinde, ¿quiere hacer un casting? ¿Para qué? Para la pantalla gigante, que es el magazine de los domingos. Y yo, bueno, y lo hice y quedé. Y ahí Ese me fue picó el lo que bicho de la compartiste el televisión. otro día del micrófono en Sí, Instagram, ¿cierto? sí, sí, señor, sí, Sí lo señor. vi, sí lo vi, sí lo vi. Pantalla gigante fue mi primer trabajo en televisión y cuando yo toqué ese trabajo, yo dije, mierda, esta vaina me desconcentró, a mí se me olvidaba ir a clase, se me olvidaba todo por estar editando y por estar grabando. Yo era el ser más feliz y me pagaban, te voy a decir cuánto, como 250.000 pesos. Lo que te costó el examen de coronavirus de ayer. Lo que me costó el examen del COVID, sí, señor. Y entonces, imagínate que me pagaban eso, pero yo era el más feliz. Me tocaba ir a grabar a todos los pueblos de Antioquia. Cuando me tocaba hacer los cines con Paulina Urbané, que era mi compañera, mi partner, yo aprendía mucho. Yo tenía que aprender a vocalizar porque yo hablaba más pegado, así, súper paisa. El tema de la ropa, no, bacanísimo. Conocí una mujer que se llamaba Nana Cárdenas, que era mi partner, mi compañera, mi amiga, se volvió mi voz de la conciencia. Ella me decía, si tú quieres ser grande, tienes que ser juicioso y tienes que trabajar y tienes que estudiar y tienes que... Me metí a clases de dicción, con fonoaudio. Mejor dicho, encontré mi pasión en la vida. Y ahí empecé en televisión. Y te graduaste de periodismo, ¿cierto? Raúl, no me gradué. Ah, no terminaste. Terminé mi carrera, la terminé todos, hice todos los semestres con muy buen, mejor dicho, un rendimiento muy bueno. Digamos que a mí me fue solamente mal en estadística, fue la única materia que perdí en mi A universidad. mí también. Porque Yo los también la perdí, pero números, la recuperé. soy negado. No, me tocó repetirla, a mí me tocó repetirla. Yo repetí estadística, yo decía, maldita sea la mía, yo tenía que repetir esta mierda, porque yo odié esa materia. Nunca la entendí, nunca la entendí y cada que ese señor hablaba, sí, me fue bien hasta en economía, que yo decía, pues es que esta materia yo era muy duro para los números, negado, el tema de presupuestos y eso, negado, pero es porque no me gusta ni me interesa, como que me desconecto. Y mira que, por ejemplo, había una vaina que se llamaba relaciones públicas, que la daba un señor, que en paz descanse, Javier. Javier era un profesor muy teso,
Pero a mí el tema del protocolo tampoco puedo. Yo soy muy desfachatado y con el protocolo Javier me decía, Iván, es que tú tienes que comportarte, pero es que es aburrido, es que esos eventos en ese atril es hartísimo, es que uno seguir un libreto es hartísimo. Entonces el mío entendía, decía, me ponía a hacer eventos y los eventos míos siempre eran como distintos. Y este man decía, Javier me decía, Ivancho, pero es que pasa una empresa seria. Y yo, no, pero hay que romperlos, hay que sacarlos del esquema. Esa era mi lucha todo el tiempo. No me gradué, ¿por qué? Porque me tocaba hacer el berraco trabajo de grado y yo estaba ya engomado trabajando. Yo ya tenía trabajo a la lata en Teleantioquia, me vine para Bogotá, me desconcentré, ya me importaba 5 el trabajo de grado, me llamaban todavía, me llaman y me dicen, Ivancho, y yo no voy a hacer ningún trabajo de grado. A mí es de cartón, ya llevo 26 años, no me jodas. Pero me dio pereza hacer esa cosa teórica, todo el marco teórico, el concepto, todas las cosas, no las entiendo, no va conmigo. Entonces no tengo el título, pero lo tengo porque la universidad Total, son súper total. lindos conmigo, son súper especiales. Me invitan cada rato a conversatorios y a cosas. Me dicen, entonces, ¿cuándo te vas a graduar? Yo, cuando me dé el cartón usted. Usted invíteme y me da el cartón. Pero no me gusta la tesis, me parece horrible. Hice práctica, no me aceptaron la práctica. Hice práctica de mercadeo, práctica, todo lo hice, menos la berraca tesis. Bueno, a mí me pasó algo muy similar, ¿no? Con la diferencia de que sí me gustan mucho los números, pero me graduó de economía, justamente porque me gustan mucho los números, pero me graduó de economía porque en la Facultad de Artes en Cuba no me aceptaron. Y Ah, entonces, como no, tenía ok. la otra habilidad, decidí estudiar economía, pero como economista me tocó ver 6 cálculos y me Mm, tocó ver 4 estadísticas. Y no, no, estadística, no, matemática, me joda. dio pata, pero hasta dar, no más. No, yo ahí me Mejor dicho, muero, mejor ahí dicho. me muero. Bueno, ¿y cómo se Y da ese es mi ese paso? origen, Perdón, Raúl. sí. Ahí empecé, esa es mi pasión y esa es la época de la vida en la que yo era, pues sí, sigo siendo un tipo muy feliz, pero esa época yo me sentía, imagínate que renuncié antes de entrar a los sectores, es decir, como en el cuarto semestre, tercer semestre, que dicen que es una crisis brava profesional, yo casi me salgo para ser auxiliar de vuelo de ACES, que era la aerolínea en Claro, ese claro, momento, claro. ACES, y yo hice todo el proceso para ser auxiliar de vuelo, porque haciendo un documental para televisión, para televisión para la universidad, yo me enamoré, yo quiero ser azafato. Eso es otra cosa y yo quiero ganar plata, yo me mamé en esta universidad, aquí no va a pasar nada, y me iba a ir de azafato. Pasé todo el proceso hasta que la psicóloga me dijo, no, yo no te voy a aceptar, yo no te voy a hacer ese daño. Donde yo me encuentre a esa señora hoy en día, pues me la como a A besos. besos. La tenía clarísima. Bueno, ¿y cómo se da ese paso de la televisión regional a la televisión nacional, además de las grandes ligas? Porque creo que empiezas de una, bueno, ahora me tengo En la duda Caracol, porque Caracol, en Caracol, pero Comando fue sí. lo primero, ¿no? No, ya Comando te fue voy en a contar. RCN, ¿cierto? Comando fue después en RCN, pero ya Ok, te voy a ok, ok. contar. Ok, ¿cómo se da ese De paso a esas, Caracol? ahí es donde aprendo yo y rectifico y reafirmo que cada mal momento de la vida es porque viene un buen momento. Amén, así A mí es. me echaron. Yo trabajaba en Confama Televisión, que era en videobase, teníamos un equipo de trabajo muy chévere. Y alguna vez, yo en los programas, yo era presentador y director asistente de dirección. Entonces, una de mis tareas era que yo tenía que llevar las boletas que se ganaban en el programa, los televidentes, yo las tenía que llevar a un sitio para que ellos las recogieran. Ese viernes, el programa era de 6 a 7, en vivo y en directo. Ese viernes yo tenía un viaje para Bogotá. Yo salía de una para el aeropuerto y me venía para Bogotá a pasear un fin de semana, un puente. Entonces yo llamé a los de la oficina y les dije, hay boletas allá. Y me dijo, entonces yo no te las voy a llevar hoy, las que se ganen, sino que yo llego el martes y te repongo las boletas. Pues no me perdonaron esa. Si vieras el regaño que me pegaron, porque ¿cómo no trajiste las boletas? Y yo, pero ya voy, o sea, el martes las llevo. Pues bueno, el miércoles o el martes por la tarde llaman a mi jefe, a Clemencia Botero, y le dicen que me iban a sacar de director, que mi trabajo como director se acababa. Yo me había acabado de ir de mi casa, ya me ganaba 750.000 pesos. Eh, que me acababa de ir de mi casa, era independiente, y me llaman y le dicen eso a Clemencia, y Clemencia me dice, pues pucha gordo, te echaron. ¿Que me echaron? Sí, pero como director, no como presentador. Y yo, mierda. Bueno, yo organicé todo, fue un golpe muy duro porque primera vez que me echaban de un trabajo, como que wow, y era una vieja que no me quería mucho. La verdad, una señora estaba directora del área de comunicaciones, estaba como reemplazando mientras un relevo ahí.
Y la vieja esa no me quería mucho y me echó. Pero me hizo un favor, porque entonces me dejó solamente de presentador. La plata, digamos que se me redujo a, me ganaba 750.000 pesos, pero así me quedé ganando 600.000. O sea, me fue súper bien. O 500.000. Y yo lo que hice fue como que entré como mierda, me echaron. Y en ese momento mi mejor amigo me dice, gordito, en Bogotá están buscando a una persona para hacer farándula y entretenimiento en el noticiero de las mañanas de Caracol. ¿Te suena? Y yo, mierda, farándula, yo que no sé nada de eso. Pues manda un reel. Bueno, la gente de Videobase, que era la productora, me amaban. Y todos empezaron a camellar a hacerme un reel, una hoja de vida. La gente más, es que a mí nunca, esas cosas nunca se me olvidan porque eso se llama gratitud. Me corrieron, no gordo, vamos a hacer esta, van a ganar ese casting, no sé qué. Yo me hice mi reel en VHS, en un cassette de VHS, una hoja de Claro, vida claro. espectacular. Y me vine para Bogotá y llevé el reel al estudio de La Soledad, que es donde queda todavía, Caracol tiene estudios ahí. Ahí quedaba Prego Televisión. Prego hacía 7:30 Caracol y el Noticiero Nacional en ese momento. Entonces yo voy a la oficina de Daisy Cañón, a la secretaria, y le entrego el cassette. Y me voy para mi clase, me metí a una clase, a un curso con un señor que se llamaba Norman Karin. Me fui para mi clase y por la noche llegué a la casa donde me estaba quedando y ese contestador de la casa estaba atiborrado de mensajes de Álvaro Osorio y de Daisy Cañón. ¿Qué te necesitamos? ¿Qué te necesitamos? Que por favor te conteste. No había celular. Claro. O si había, pero pues no se usaba tanto. Yo no tenía porque era carísimo, seguro. Y entonces, ¿qué te necesitamos? Bueno, entonces llamamos al otro día. Me dicen, bueno, pelado, lo necesitamos aquí. ¿Ya? Me dice, sí, ya, vente, ¿cuándo te vienes? No, pero es que yo tengo un programa en Teleantioquia, entonces yo puse mis condiciones, yo dije, bueno, yo vengo, pero me dejan viajar los viernes, me dejan viajar los viernes, me pagan los pasajes para irme para Medellín, por esa plata. Me dijeron, de una, Súper. terminas el programa el viernes y te vas para Medellín y te regresas el domingo. Y así hice como 2 meses, entonces llegué así a Caracol y ahí me encontré con otro combo de gente maravilloso, mi jefe era Daisy Cañón, una periodista muy reconocida aquí, y Daisy me amadrinó. Ella fue mi madrina y ella fue la que me potencializó en los directos. Me enseñó mucho de entretenimiento, me enseñó mucho del comportamiento frente a una cámara. Ya luego me conoce Yamid Amat. Yamid también se vuelve también como un padrino porque al principio me dio duro, señor, Dios mío, sí que me sacó sangre. Pero sangre, no te imaginas las trasnochadas mías con este señor. Conocí también a Lucía Madriñán, que en ese momento era la directora del Noticiero Nacional. Bueno, conocí a Juan Esteban San Pedro, que ha sido mi partner toda la vida en este oficio, y Juan Esteban, cuando yo empecé, me llamó a su oficina y me dijo, pelado, lo quiero felicitar, está muy chévere lo que usted hace, me encanta, no sé qué, y ahí nos hicimos muy amigos, y empezaron como a surgir cosas muy buenas, y así llegué aquí a Bogotá y empecé a hacer mi camino. Al principio fue muy duro, me hizo mucha falta mi tierra, yo era muy apegado a mis amigos, a mi gente de Videobase, de Confama Televisión, los quería mucho, yo berrié un año entero aquí, pero ya luego cuando ya como que me desprendí un poquito de Medellín, empecé a disfrutar Bogotá y empezó mi carrera aquí. Te entiendo infinitamente porque esos desprendimientos son tenaces, ¿no? Y uno físicamente está en un espacio, pero mentalmente está en otro y uno Total. tiene que romper y entender que física y mentalmente tiene que estar en el lugar que toca. Me daba muy duro la ciudad fría, la ciudad grande, gris, Gris, la misma gente, no provincial ni montañero. Yo tenía, mirada, mi oficina quedaba cerca de mi casa, yo me bajaba caminando, me bajaba en bicicleta, tenía todo ahí. Y llegar a esta ciudad a coger la Caracas, eso sí que era tenaz. Pero aprendí a ser grande, aprendí a vivir solo, aprendí a colgarme en el arriendo, aprendí a que me cortaran la luz, a que me cortaran el agua, aprendí a tomar decisiones en la vida, a ser independiente, aprendí a llorar un domingo solo en la casa, aprendí a pasar una Navidad solo en un apartaestudio, duro, pero así aprendí, así me he formado como persona y me ha ido muy bien. a mí me sucedía, yo viví un año en Bogotá también gracias a un proyecto y me sucedía un poco, me resultaba un poco molesto cuando me decían, ¿por qué ustedes, los del interior? Ah, sí.
Los provincianos. Los provincianos. Uy, a mí eso me da una rabia que me trataran así. No, y además que somos una raza muy diferente, ya uno luego la aprende a conocer. Yo tuve muchos problemas por mis, ¿cómo se dice? Mis conductas de paisa. Los paisas somos muy vehementes, lo que te decía al comienzo. Hablamos muy duro, manoteamos mucho, levantamos las cejas, gesticulamos mucho, todo el tiempo estamos así, y a la gente de acá eso le molesta. La cultura del altiplano cundiboyacense es una cultura sumisa, cabeza agachada, uñiembolsados, como decimos también, no, no todo lo dicen de frente, nosotros todo lo decimos a bocajarro, ellos no, ellos para no incomodarte, prefieren no decirte. Uno al principio choca mucho con eso, yo choqué mucho con eso, pero ya luego uno entiende, ya luego entendí y luego me di cuenta que son culturas. Exacto, Así que son como cuando uno culturas. empieza a viajar por el mundo y se da cuenta que el español es un verdadero cabrón cuando uno llega allá, pero lo dice, no, es una cultura. No es que sean malaclases, es que es una cultura. Los Exactamente. colombianos somos muy melosos, ¿sí? Y los paisas somos muy regionalistas y muy cansones con eso también. Entonces, a veces como que tenemos que aprender, llegar a Medellín y decir, oye, qué pereza Bogotá. Y yo les digo, pero si ni siquiera lo conoces, o sea, no, no digas eso porque yo creo que de todo hay que aprender. Eso también le ayuda a uno a abrir como esta cabecita un poquito y dejar de ser Abrirla un tan poco al mundo. regionalista y tan local, ¿no? Iván, yo pensaba que habías llegado al mundo del entretenimiento porque te llamaba la atención y entiendo que fue cuasi accidental, ¿cierto? Mira, no, es que me encantaba contar historias, yo era de los que iba a la comuna nororiental en Medellín a tomar fotos, me parecía chévere la parte documental, la parte artística, y me metieron al mundo del entretenimiento de cabeza, porque cuando yo llegué a Caracol, pues me pedían temas y yo proponía Fanny Mickey por el Festival Iberoamericano de Teatro, un joyero, no sé qué, porque me parecían lindos los planos que podía hacer. Y decía, no, 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 yo necesito entretenimiento. Entonces yo cuadraba entrevistas y llegaba al día siguiente por la mañana y decían, tu entrevista se canceló, van a entrevistar a Sandy Papo. Sandy Papo. Sí, Sandy Papo era el grupo que estaba de moda en ese momento. Y yo, miércoles, yo no sé nada de Sandy Papo. Al otro día, vas a entrevistar a Iván y sus Bambán. Al otro día vas a entrevistar a Luis Felipe González, el de La Sirena Sí, viene sí, hacia sí, mí. sí, Bueno, sí. y todo esto empecé a aprender. Pero no, por ejemplo, con el tema de los reinados, durísimo me dio. Ir a un reinado gustándome los reinados porque me gustaban. Ya, cuando estaba chiquito, que en la casa era como un acontecimiento ver un reinado, ya luego no me gustaba porque yo empecé a decir, ay, qué pereza reinas, pero me gustaba. Y me mandan para un reinado en Cartagena y fue muy loco yo entrevistando a las reinas y cuando llegué dije, no, a mí esa vaina no me gusta, me pareció. Pero mira, me metió el mundo ahí y el trabajo y era lo que me iba bien. Además, eso hacía que yo hiciera unas notas diferentes, que yo confrontara a las reinas, que las hiciera reír, como que me gocé esa vaina de otra forma y sí, entré no por gusto propio, sino porque la vida me llevó. Pero esa manera de gozártela, uno como televidente lo percibe, lo recibe. Sin embargo, decía yo al inicio de la entrevista que si había algún programa que yo como televidente y seguidor de tu carrera respiraba como un parteaguas en tu vida, era El precio es correcto. ¿Es Ah, sí, correcto? señor. Es súper correcto. El precio es correcto fue la cresta de la ola, pero fue porque yo creo que ya es como la mitad de la carrera. El precio es correcto fue en el año 2011, 2012. Ya llevaba yo pues 10, 14 años camellándole, dándole duro al mundo del entretenimiento. Ya había hecho secciones de noticiero, ya había hecho programas de entretenimiento, ya había hecho matutinos, ya había hecho infantiles, ya había hecho todo. Y cuando llego y empiezo yo a cuestionarme, había hecho programa de viajes que también fue una maravilla. Yo hice Caracol iba a Colombia más cerca, que fue una experiencia muy chévere y por el cual también tuve mucho reconocimiento de la gente. La gente valoraba mucho porque era algo que yo hacía sin ningún esfuerzo, porque me fluía. Pero cuando llega el precio es correcto es porque primero, pues la vida me pone ese papayazo de algo que me fascinaba, que era el precio es correcto. El que hacía aquí en Colombia, doña Gloria Valencia de Castaño, me fascinaba. Y cuando mi jefe dice, vamos a hacer esto, y dice, no puede ser, vamos a repetir ese programa. Y yo me concentro a estudiar ese formato. Me entregan un cartapacho así, una Biblia de este tamaño. Yo empiezo a buscar videos, empiezo a buscar todo. Y me dice, yo era el productor general. No era, no, todavía no he definido que fuera presentador.
Pero porque es una franquicia, Iván, ¿no? El precio correcto es una franquicia. Sí, es un programa de Fremantle, que es una distribuidora de contenidos internacional. Y entonces empiezo ya a ver eso y entonces yo le digo, bueno, ¿a quién le hacemos casting? En ese momento estaban Agnes Cap, Gonzalo Vivanco, Juan Ignacio Velázquez, había varios, Marcelo Cezanne. Y me dice, ¿haga usted también el casting? Yo, me dice, sí, hágalo. Me dice, Juan Esteban. Y yo, bueno. Y lo hice y nunca me dijo nada. Y luego me dijo, ¿usted lo va a presentar? ¿Yo? Y dice, sí, preséntelo usted. Yo no creía. Raúl, yo no creí hasta que el programa salió al aire el primer día. Y con ese programa yo aprendí a creer en mí. Pero la gente Porque te yo con ese, adoró, te amó, te sí, idolatró. O sea, todavía que la gente se acuerde de ese programa, cómo marcó la vida ese programa, pero ¿sabes por qué? Y eso es otra lección de la vida, porque lo hicimos con el corazón, porque es que le dejamos sangre en la arena, es que le metimos mucho la ficha y mucho camello y era agotador. Yo cuando llegaba de grabar el peso es correcto, yo cerraba los ojos y yo veía la cara de la gente así, ¡ah! No sé si te acuerdas una película que se llama Breaking for a Dream. ajá, No, no sabes, una película que es de como de las adicciones y hay ajá. una de las protagonistas, una señora, es adicta a las pepas para adelgazar. Y ella tiene como alucinaciones con un programa de televisión de esos de televentas que tiene público y ella los ve así y como gritando. Todos Yo veía a la excitados. gente del público así, yo veía a la gente del público así, yo cerraba los ojos y yo me despertaba así como, porque eran jornadas de grabación muy largas, grabábamos 2 programas al día que era muy agotador y eran 2 meses, 3 meses, pero yo terminaba aniquilado. Era como yo le decía, estoy en época de concentración, porque no podía hacer nada, no podía trasnochar, no podía, porque me Además, tenía que hacía concentrar mucho. el doble rol, productor y presentador. Sí, Bruto, era muy muy pesado, bruto, porque muy entonces pesado. yo les decía, muchachos, es que ustedes tienen que entender un poquito porque yo aquí soy la cara de la felicidad, pero cierran el telón y yo soy el que viene a regañarlos porque no salió algo bien. Es muy difícil. Igual un equipo divino que siempre entendió ese rol y cuando yo me ponía histérico porque furioso me ponía, ellos me calmaban, súper lindo, no, Ivancho, cálmate. Y yo, pero pucha, es que el público está ahí. Además, lo hacíamos todo muy a conciencia con el público, ¿verdad? El público está ahí, el público no puede esperar, el público no puede sentirse engañado, el público no se puede engañar, era súper transparente, era un programa muy, muy transparente. Eso era el éxito de ese programa, que la gente ganaba, que la gente se sentía bien tratada y que la gente sentía que éramos muy cercanos y muy de corazón. Hicimos muy buena dupla, y muy buena dupla no, muy buen equipo, porque éramos muchos, éramos más de 80 personas, y, y ese programa rompió todo porque hace mucho no se veían programas de concurso en la televisión colombiana y volvimos a refrescar ese formato en el que todo el mundo decía, qué berraquera. Y todo, la escenografía. Yo me acuerdo que yo soy súper cositero, entonces yo cogía una tablet y yo empezaba a dibujar y a diseñar los juegos. Yo decía, así me imagino este juego. Entonces llegaba el diseñador que los hacía, listo, así yo no. Y le poníamos luces, brillo, y el productor me decía, todo lo que brille le gusta. Yo, claro, eso le fascina a la gente, tiene que ser que brille, esto es un circo maravilloso, vamos a hacer que brille y todo el mundo tiene que sonreír. Yo veía que un camarógrafo bostezaba y yo le decía, papito, bostezar donde lo trasnocharon, aquí no venimos a bostezar, vamos a trabajar felices. Y todos teníamos jornadas largas, pero ese programa, todavía nos hablamos mucho de los que trabajamos en el Pers Correcto y recordamos muchas cosas buenas de ese programa. Iván, sácame de una curiosidad de seguidor. El Carrazo, que además se popularizó y todavía la gente lo sigue diciendo Sí, todavía. sí, sí, sí. ¿Es una frase tuya o ¿De está dónde dentro del salió? formato? Bueno,